¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video cortito que estoy haciendo, les quiero mostrar cómo utilizar esta aplicación conocida como Tracker para la realización de diferentes proyectos en el campo de la física. En este caso, el proyecto que les voy a mostrar es un proyecto que se realizó para el área de física 6, conocido como física biológica, en el cual lo que yo quiero mostrar utilizando esta aplicación es cómo, cómo podemos calcular determinadas variables como la posición, el momento, la energía cinética, la fuerza que experimenta una determinada masa puntual. En este caso, esta masa puntual es esta pesa que se observa aquí dentro de, de la mano. ¿Sí? Esta pesa tiene 1 kilo aproximadamente. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos para ello es fijar con este programa, en primer lugar, la masa. ¿Sí? Para ello tenemos que ir a la opción de rastreo, ¿sí? Seleccionamos en la opción nuevo y ahí nos va a dar la opción de masa puntual, centro de masas, etcétera. Nosotros elegimos la opción de masa puntual, seleccionamos y yo la llamé masa A. También para tener una referencia, lo que nosotros hacemos es ubicar un eje, un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? En un determinado punto del espacio para poder obtener un diagrama de los desplazamientos o del desplazamiento que nosotros queremos observar, de la trayectoria que nosotros queremos observar, que va a ir experimentando nuestro cuerpo, en este caso esta masa. Para ello vamos a esta opción que dice ejes coordenados, seleccionamos y ubicamos en el punto que nosotros queremos. En este caso yo ubiqué como punto de ejes coordenados mi codo, ¿sí? El codo que se observa aquí en la imagen. A este sistema lo podemos rotar, girar, ubicar de la forma que nosotros queramos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el lado en donde se encuentra esta línea perpendicular al eje va a indicar el lado positivo de nuestro eje. En este caso el eje X positivo, entonces hacia arriba tendremos nuestro eje Y positivo. Bien, yo ubiqué de esta manera porque como es una aplicación física en el campo biológico, entonces considero a todo el eje de mi brazo, en realidad de mi antebrazo, con la muñeca incluida, como el eje positivo. ¿Por qué? Porque a partir de ese eje mi cuerpo va a comenzar a moverse. Bien, eh, para tener resultados más exactos, lo que también hice acá fue poner una escala de medida, es decir, un patrón, una escala patrón que podemos ponerla con esta opción que estoy mostrando aquí en pantalla o con esta otra opción que está en pantalla que es para calibrar. Cualquiera de esas dos opciones, nosotros jugamos con esas calibraciones, elegimos unos puntos y obtenemos las mediciones. Bien, yo lo que hice fue calibrar, utilizando esta opción que está aquí, la longitud de mi brazo, ¿sí? De mi muñeca. ¿Sí? Yo medí en primer lugar con una regla, me medí físicamente el valor, a ese valor que obtuve, que corresponde a 0,37 metros, ¿sí? Lo calibré aquí en la imagen. En la imagen ustedes observarán dos cruces, una cruz roja aquí y una cruz roja aquí. Esos son los puntos de calibración. A partir de ahí, yo les dije al programa que esa longitud mide 0,370 metros. Entonces, cuando yo quiero sacar el valor que hay desde la mesa hasta mi muñeca o el valor que puede tener mi diámetro de mi pesa, voy a la opción directamente de reglas o herramientas de medida, selecciono la herramienta que a mí más me guste. En este caso yo seleccioné una simple regla y al poner
el valor de medida me indica el valor que va a tener cada objeto que yo selecciono. Entonces de ahí yo puedo comparar el movimiento que va a experimentar mi cuerpo con respecto a esos patrones de medida. Entonces yo estoy mostrando que los nuevos valores que yo voy a obtener, ya sean de la posición del objeto, de la velocidad, aceleración, etc., son valores confiables, son valores reales. ¿Sí? Porque de lo contrario, si yo no pongo un valor de medición, no voy a obtener un valor real. Bien, entonces con ese objetivo yo puse un valor real, medido, y lo voy comparando. Ahora, una vez que yo seleccioné todas esas partes, esas fases de mi programa, lo que yo hago es analizar el rastreo de mi cuerpo, ¿sí? Durante un lapso de tiempo. Para ello, pongo la opción rastreo y le doy con el botón iniciar, ¿sí? Acá le vamos a dar iniciar y se va a observar el rastreo de todo el movimiento que experimenta esa masa, que ese movimiento se realiza mediante una flexión de un brazo. Esto para aquellas personas que van al gimnasio se lo conoce como movimientos de flexión de bíceps, ¿sí? Uno lo hace con diferentes pesas. Entonces, de esta manera podemos analizar diferentes variables. Yo analicé hasta el punto que está aquí en pantalla, ¿sí? Ahí le doy pausa, que es el punto desde que el cuerpo está en reposo hasta que comienza a moverse en todo el movimiento de extensión de mi cuerpo, de mi brazo, de flexión, hasta el momento que deja de flexionar, llega a una altura máxima y comienza a bajar, hasta tocar a la mesa nuevamente. ¿Por qué hice eso? Porque a partir de esos movimientos yo puedo analizar muchas variables, ¿sí? Puedo analizar el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y que experimenta mi cuerpo, porque al realizar este movimiento del tipo parabólico, si se quiere decirlo, movimiento circular, yo voy a tener dos variables de desplazamiento. Voy a tener un desplazamiento en X, otro en Y. También voy a tener un ángulo. ¿Por qué? Porque a medida que voy cambiando de posición a mi objeto, voy a ir experimentando diferentes ángulos, como se van observando aquí en la pantalla. Puedo calcular el momento, ¿sí? El momento de una fuerza, ¿sí? Que va a experimentar mi, mi masa, ¿sí? Al realizar ese movimiento. Y allí es donde nosotros nos metemos en el campo de la física biológica. ¿Por qué? Porque este tipo de movimiento se lo puede relacionar con el tema de física mecánica conocida como palanca, ¿sí? En este caso vamos a hablar de una palanca de tercer género. De tercer género, ¿por qué? Fíjense que nosotros vamos a tener una fuerza aquí, ¿sí? Que va a ser la fuerza que va a ir experimentando mi cuerpo hacia arriba, ¿sí? Una reacción hacia arriba, ¿sí? Y voy a tener las fuerzas del peso que experimenta mi cuerpo. El peso es una variable constante, no va a ir cambiando. Lo que va a ir cambiando es esta fuerza. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero levantar este cuerpo, voy a realizar una determinada fuerza. Esa fuerza va a ser prácticamente máxima. Pero a medida que ese cuerpo ya es levantado y va levantándose cada vez más hasta llegar a la altura máxima, voy a realizar menos fuerza. Y eso se debe porque voy achicando las distancias que hay entre el centro de esta fuerza y mi codo, ¿sí? Esas distancias yo las puedo llamar como brazos de palanca. Y es por eso que puedo calcular el momento de una fuerza. Voy a tener la fuerza perpendicular que va a experimentar mi masa al ser levantada por mi mano, y voy a tener unas distancias perpendiculares a la misma en cada una de las trayectorias que experimente la masa, que vamos a llamarlo con el nombre de brazo de palanca o brazo de momento, con el cual podemos sacar el momento de una fuerza. Entonces lo que yo hice fue introducir la fórmula del momento de una fuerza a este programa, yendo a la opción de datos, definir,
en la opción definir, pongo a la variable que estoy analizando, que es la masa, y ahí voy a la opción añadir parámetros, ¿sí? Aquí añadir parámetros y me voy a encontrar con los dos parámetros que yo añadí, que son el momento y el valor de la fuerza. El momento es el valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que corresponde al valor de la aceleración, por la masa, que es m. La masa del objeto es de 1 kilogramos, entonces ahí ya tenemos 9,8 newton, que sería el valor de mi peso. Por la distancia x que experimenta, esta distancia x es la distancia que va experimentando mi cuerpo, perdón, mi brazo, desde el centro del objeto hasta el centro del eje. Es mi brazo de momento. Estos valores de x están en la tabla de datos, que son estas que están aquí. Entonces el programa me va analizando cada uno de esos puntos del desplazamiento en x, con el cual puedo sacar el valor del momento. Ahora, el valor de la fuerza. Como nosotros estamos analizando una palanca de tercer género, la fuerza va a estar determinada por el valor del peso multiplicado por el cociente de dos distancias. Esas dos distancias las voy a obtener de la siguiente manera, ¿sí? La distancia más larga, que podemos llamar la distancia 1, va a ser la distancia total de mi brazo. Y la distancia 2 es la distancia que hay del centro del eje al bíceps. Esa distancia del centro del eje al bíceps, de la manera en como yo puse mi sistema de ejes, no va a cambiar, va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se mueve, porque el bíceps no se está moviendo de una posición a la otra, lo que se está moviendo es mi antebrazo. Entonces lo que va a ir cambiando es el valor de esa distancia 2. Se va a ir achicando o se va a ir volviendo a su valor original, que es el valor cuando está apoyado sobre la mesa. Entonces lo que yo hago acá es multiplicar a ese valor del peso por la distancia x de mi brazo que va a ir experimentando, dividido un valor de 0,05 metros, que corresponde al valor que hay desde el centro de mi eje hacia el bíceps, ¿sí? Una distancia que hay desde el bíceps hacia el centro de mi eje. Ese no va a ir variando. Lo que varía es la otra distancia. Si nosotros cambiamos de posición nuestro eje, ese valor del bíceps sí va a ir variando. Y a ese valor del bíceps yo lo obtuve físicamente midiendo con una regla el valor que hay desde el bíceps hasta el centro de mi eje. Lo obtuve físicamente, desde mi brazo obtuve ese valor. Bien, entonces nosotros introducimos aquí, les va a dar la opción añadir, le hacen clic a añadir y ya está. En este caso, como ya está añadido, me aparece la opción deshacer. Bueno, voy a cerrar. Y acá aparecen otras opciones que podemos calcular, como la velocidad en X, en Y, la velocidad total. Podemos sacar la velocidad angular, la aceleración angular, el momento de una fuerza que está aquí, que lo seleccioné, que fue una de las variables que yo obtuve. Después también podemos sacar la longitud de las trayectorias, podemos sacar la magnitud del momento angular que va a ir experimentando. Diferentes valores podemos obtener. Bien, yo lo que hice fue seleccionar los valores del momento, de la fuerza, de la energía cinética, que me pareció muy importante para ver cómo va a ir variando esa energía. Y bueno, una vez que tenemos todas nuestras variables, le damos al sistema analizar y obtenemos un valor, una tabla muy similar a la que está observando aquí en pantalla. Ahora, con estos valores de la tabla, yo puedo copiarlas y llevarlas hacia un Excel, ¿bien? Que es el siguiente paso que hice. Para ello voy a la opción de datos, ¿bien? Me fijo que estén todos los datos que quiero analizar, luego le hago doble clic, por ejemplo, al dato en segundos, doble clic, clic derecho, y me da la opción copiar datos seleccionados. Precisión total, como formateado, elijo la opción, yo siempre elegí precisión total, entonces me copia los valores con todos sus decimales y voy y copio un Excel. Y así
Voy copiando cada una de las columnas de mis variables, las voy copiando, bien, y obtengo todos los valores que me calculó mi sistema. Una vez que yo tengo todas mis variables, ya puedo jugar, puedo elegir qué variables puedo analizar, quiero analizar en forma gráfica para obtener conclusiones, que eso fue lo que yo hice, y puedo sacar muchos resultados muy interesantes. Acá yo, por ejemplo, lo que hice fue analizar el gráfico de la posición en X con respecto al tiempo, de la posición en Y con respecto al tiempo. Esta es la gráfica de momento. Fíjense cómo tiene sentido que obtener una curva similar, una campana, similar a una campana de Gauss. ¿Por qué? Porque mi momento cuando está mi brazo sobre la mesa, yo tengo que hacer un momento máximo, después va disminuyendo y después vuelve otra vez a ese valor. Después tengo el cambio de la velocidad con respecto al tiempo que experimenta. Bien, acá está el gráfico del momento con respecto al tiempo. Esta es la energía cinética con respecto a la velocidad, cómo va cambiando. También tenemos la energía cinética con respecto al tiempo, ¿sí? Cómo nos permite analizar cuando el cuerpo está quieto, no hay energía cinética. Luego se comienza a mover y hay energía cinética. Luego vuelve a bajar esa energía cinética. Entonces es una gráfica más lineal, lo que nosotros vamos a obtener y no en forma de curva, ¿sí? Después tenemos el valor de las fuerzas con respecto al tiempo, que es muy parecido al valor del momento, porque justamente la fuerza va a ser máxima cuando ese cuerpo recién se quiere despegar de la mesa y va a ser mínima cuando llega a su punto más alto y luego comienza a aumentar de nuevo la fuerza hasta que el brazo toca a la tabla. Entonces puedo sacar muchas conclusiones. Espero que les haya gustado este video, que les sea muy útil y les agradezco mucho a todos. Les mando saludos. Chau, chau.